nosotros, Jonathan, seguimos con más información y nos encontramos también con el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol. Nosotros estamos, bueno, a consultarle, haciendo una valoración sobre las distintas labores que realizan los diferentes jerarcas en el país, así que le damos la bienvenida. Buenos días a don Rosendo. Muchas gracias Pujol por la oportunidad. Bueno, y queríamos analizar inicialmente, don Rosendo, cuando usted le tocó hacer esta rendición de cuentas o hubo esta llamada de parte de la Asamblea Legislativa en esta comisión investigadora, o más bien comisión de la Asamblea, existía una enorme incertidumbre y cuestionamiento alrededor del hecho de que haya un superávit importante en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué explicación dio usted a este hecho cuando hay tanta necesidad, don Rosendo, de vivienda en el país? Bueno, lo que puedo asegurarles es que todos los dineros que nosotros recibimos para el año 2014 tienen una asignación específica. En algunos casos todavía hoy no se han podido aprobar, pero han sido aprobados internamente en el fondo, en FOSUBI y en el departamento técnico. Las razones son múltiples. En algunos casos es porque las empresas que presentaron esos proyectos están cuestionadas por otras cosas que tenemos que aclarar. Por otro lado, en realidad sí hay un llamado superávit en el sistema, pero creemos que en la inmensa mayoría de los casos ese superávit tiene destinos específicos. Ese superávit ¿qué lo produce? Lo tengo, ¿cuáles son esas causas? Bueno, las causas son múltiples, ¿verdad? Pero sí quiero decir que ese superávit que digamos a finales del año 2013, que me parece un punto de quiebre más razonable desde el punto de vista de política de Estado, estaba en 118.000 millones. ¿Qué lo produce? Lo producen muchas cosas. Lo primero y más importante es que hay muchos proyectos que duran más de un año. Entonces, en el momento que digamos una junta directiva o inclusive una mutual aprueban un bono, en ese momento entra el superávit, ¿verdad? Pasa de categoría, pero se mantiene en el superávit hasta que no reciba el constructor o la familia los últimos dineros correspondientes. Los fondos se van repartiendo poco a poco a medida que la obra avanza, pero siempre quedan remanentes de muchos proyectos y hay muchos proyectos que duran fácilmente 2 años en terminarse. Entonces, hay una inercia natural del sistema a que muchos proyectos tengan fondos que no han sido gastados, han sido asignados pero no han sido gastados. A eso se suman 3 cosas adicionales muy importantes. La primera es que en realidad en los gobiernos anteriores a veces se destinaban dineros, por ejemplo, al proyecto Portillo en Alajuela, en unas fincas del Bambi, se les decía, ustedes tienen 3.000 millones, pero no había realmente un plan de ejecución claro sobre eso. O se asignaron dineros para el Triángulo de Solidaridad para erradicarlo. Se hicieron promesas, pero no había recursos. Digamos que no, es al revés, se reservaban recursos, pero no había proyecto. No había proyecto. No había proyecto, no había realmente la capacidad de ejecutar. Entonces se empezó a acumular, sobre todo en los 2 gobiernos de Liberación, una serie de fondos que digamos, que todavía no lo tenemos completamente explicado, pero que esa es una parte importante de lo que se llama superávit. Aparte de lo que ya dije de los proyectos que están en ejecución, que se están elaborando. Particularmente significativo es el caso de los bonos comunales, que hay como 20.000 millones que están yo diría casi 30.000 ahora, que están en ejecución y que no se han terminado. ¿A cuánto corresponde el superávit esos proyectos que no tienen en este momento ninguna? Yo sospecho que debe ser como 20.000 millones, pero en realidad nosotros le estamos pidiendo a la gerencia del Bambi que aclare línea por línea cuál es el asunto, porque tengo algunos informes, pero no son lo suficientemente detallados para lograrlo. La otra cosa que ha generado este superávit es que la resolución de los problemas generados por el huracán Thomas, a la cual se le habían destinado 25.000 millones, fue muy ineficaz, ¿verdad? Y entonces el MIVA tomó a su cargo el problema de buscar a esas familias que 42 meses después no habían recibido su solución. Nosotros hemos identificado 726 familias y creemos
que con los que están en cantones donde los alcaldes y las comisiones de emergencia no nos ayudaron, podemos llegar a más de 800 soluciones. Entonces, esos fondos que eran como 22.500 millones no se ejecutaron y de hecho hay que devolverlos si no los vamos a ejecutar. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la Comisión Nacional de Emergencias es que tenemos un estimado de 13.000 millones que vamos a ejecutar y el resto lo vamos a devolver para otras emergencias que ocurran en el sistema. Don Rosendo, la Contraloría emitió a inicios de año un informe en el cual concluyó la urgente necesidad de fortalecer los controles a las entidades autorizadas para el trámite de los bonos, el control sobre las listas de beneficiarios y los costos de la actividad. Datos de la memoria anual del ente Contralor indican que reiteraron que el BAMBI no cuenta con un mecanismo de control que permite evaluar la razonabilidad de los procedimientos aplicados por las entidades autorizadas en los trámites y expedientes que presentan a consideración del banco, de manera que no se toman acciones para disminuir el rechazo de expedientes por errores. Allí mismo se apunta que en lo relativo a la selección de beneficiarios de proyectos de vivienda existe una debilidad en la identificación de la población objetivo de los proyectos, puesto que ésta no se deriva de un análisis o proceso de escogencia sustentado y documentado técnicamente. Y bueno, asimismo se determinaron diferencias en el valor final de las soluciones de vivienda de diferentes proyectos, situación que se origina principalmente en la falta de regulación para evitar la presentación de proyectos de vivienda que por condiciones topográficas y de suelos impliquen obras de infraestructura adicionales que no respondan a los trabajos ordinarios. Pero bueno, para detallarnos sobre este informe tenemos a Marta Costa, Contralora General de la República, que es un punto, don Rosendo, en el cual hace observaciones muy pertinentes la Contraloría General de la República. ¿Qué es, doña Marta? Buenos días. ¿Qué es lo que en concreto señala allí, esa falla que señala allí la Contraloría en su memoria o informe anual? Buenos días. Bueno, muy buenos días a don Rosendo, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, efectivamente la Contraloría emitió este informe en febrero de 2015 y bueno, ya se encuentra en ejecución algunas de las disposiciones que la Contraloría emitió en relación con la selección de beneficiarios de los proyectos de vivienda. Pues nosotros identificamos ahí una debilidad en la identificación de la población objetivo de estos proyectos. Esto pues no se deriva que existiera un análisis o un proceso de escogencia que estuviese sustentado y documentado técnicamente, ¿verdad? Esto que no esté así sustentado, pues no permite garantizar que los recursos, que de por sí son escasos, se utilicen para otorgar vivienda a la población que es objetivo, es decir, a la población que tiene, digamos, un estado de pobreza. Además, se identificaron, como usted muy bien lo dijo, doña Laura, diferencias importantes en el valor de las viviendas de diferentes proyectos, y esto pues también se origina en que no existe una apropiada regulación por parte del BAMBI para evitar presentación de proyectos de vivienda que por esas condiciones de suelos impliquen obras adicionales, ¿verdad? Y que finalmente esto redunde en costos adicionales hasta por un 83%, ¿verdad? Entonces esas son las dos principales, situaciones que encontró la Contraloría, que nos parece que se merecen toda la atención, puesto que hay una gran cantidad de familias esperando por una vivienda digna y una vivienda con un precio que sea justo para el Estado costarricense, ¿verdad? Aquí lo que la Contraloría le solicitó a la Junta Directiva fue que se tomen las medidas o que se definan los mecanismos pertinentes para garantizar que las listas de beneficiarios de estos proyectos de vivienda que están financiados por artículo 59 de la Ley de Creación del Sistema Financiero Nacional de Vivienda, pues provengan de un proceso adecuado y documentado, y que se propicie así la satisfacción de las necesidades de estas familias que están en estado con un mayor grado de pobreza. Tal vez si doña Marta Costa se mantiene en línea para preguntarle más adelante sobre otro tema y sí la reacción de don Rosendo sobre este informe. Bueno, yo en realidad comparto las conclusiones generales de la Contraloría. Tal vez podamos tener alguna diferencia
en algunos números, digamos. Porque ya habla de que diferencias, el informe más del bien. 83%, ahora la sí. Contraloría, que llegan a pesar hasta un 83% el costo. Lo que pasa es que hay proyectos que especialmente son complicados y por eso hay que tener cuidado de no generalizar de un caso, de 2 casos a todo el sistema. Nosotros, me voy a concentrar más en decir qué estamos haciendo. Mucho de lo que estamos haciendo con artículo 59 es intervención directa en precarios particulares como Josué en Punta Arenas, como el Triángulo Solidario acá, como situaciones en Alajuelita. Nosotros estamos chequeando prácticamente en todos los casos el estatus que tienen esas familias dentro del… O sea, que no haya familias que no lo que requieren. no lo requieren. El estatus que tienen, digamos, dentro de los sistemas de Limas para poder estar seguro de que en realidad ellos están en pobreza extrema o pobreza es difícil, estar seguro de que todos están en pobreza extrema. Yo quiero señalar aquí 2 puntos fundamentales. Cuando uno selecciona beneficiarios, en realidad hace una selección geográfica, porque no se debe, y este es un cambio bastante significativo con respecto al pasado, desarraigar a las familias para llevarlas a otro sitio. Entonces, cada zona del país, cada distrito del país tiene necesidades diferentes. Entonces, en ese sentido, nosotros primero tenemos que ser muy sabios a la hora de escoger los distritos en que vamos a intervenir, y segundo, dentro del distrito, seleccionar a las personas que realmente lo necesitan. El problema es que el sistema históricamente ha estado manejado por la oferta. Entonces los constructores ofrecen proyectos de vivienda donde a ellos más o menos las autoridades les han dicho constrúyame en esta zona, pero en realidad no hay una adecuación adecuada de esa oferta a la verdadera demanda. Entonces el esfuerzo que estamos haciendo es de que realmente la oferta se acerque a la demanda realmente importante que tiene la sociedad costarricense. Entonces, por ejemplo, en la GAM, que tiene como el 48% de las necesidades, solo se han construido en los últimos años el 16.6% de las soluciones. Nosotros estamos tratando de corregir esos desbalances, pero como decía, muchos de los proyectos que estamos impulsando son de beneficiarios que tienen razones muy particulares. El huracán Thomas, el terremoto de Nicoya, los precarios que ya había mencionado, entonces, en cierta manera, aparte del gran cambio que es que realmente todas las familias que reciban bono van a ser revisadas por los sistemas de registro único de beneficiarios de Puente hacia el Desarrollo. Entonces, en ese sentido, esto no se hace fácilmente porque la ley exige que todos los proyectos tengan sus propios beneficiarios, pero estamos haciendo esfuerzos grandes para que, digamos, la gente que nos entrega el IMAS como muy necesitados en un determinado lugar tengan prioridad a la hora de aparecer en los proyectos. Pero tenemos conflictos, ¿verdad? Tenemos en este momento un conflicto en Quepos porque le dijimos al desarrollador, a la entidad autorizada y al organizador que en un proyecto específico tenían que estar los 61 familias afectadas por Thomas, y simplemente hay una enorme resistencia del dirigente comunal a aceptar esas 61 familias. Eso pasó ayer. Entonces, digamos, situaciones en que ciertas municipalidades no aceptan los proyectos y se ponen en una situación casi de enfrentamiento con el ministerio, una municipalidad de Guanacaste, que en realidad es injustificado porque nosotros lo que estamos tratando es de mejorar los proyectos. Entonces, puede estar segura la ciudadanía que nosotros estamos haciendo esfuerzos grandes para cumplir con las normas de la Contraloría. Hay unas comisiones organizadas que organizó el BAMBI en cooperación con el MIBA y con los constructores y las entidades autorizadas, que entregan el informe este viernes 15, y vamos a discutir esto posteriormente sobre qué medidas hay que tomar para poder garantizar que nos estamos moviendo en la dirección correcta lo más rápido posible. Don Rosendo, se están afectando intereses, que podría haber algunas cuestiones que podrían existir de manera irregular dentro del sistema, y que pues a la hora de llegar a tratar de reacomodar esto puede estar generando ciertos enemigos, porque hemos visto que lo han tenido muy a usted en la mira, como que le han dado bastante en estas semanas, cosa que no sucedía en otras administraciones. Yo creo que sí estoy siendo hostigado. ¿Pero por quiénes, don Rosendo? Bueno, por diferentes personas que realmente quieren mantener el status quo como ¿Pero está. cuáles?
Bueno, específicamente hay algunos señores diputados, hay algunos dirigentes de grupos organizados, hay... Dirigentes comunales. Bueno, comunales es mucho decir, en realidad no representan a nadie, representan a todos, según ellos. El tema central, y esto yo creo que también es muy importante que los televidentes lo entiendan y los que están oyendo este programa lo entiendan, es que este sistema no es solo el Estado. Este sistema no funciona sin la cooperación de los constructores, sin la cooperación de las entidades autorizadas y obviamente la cooperación también de los grupos organizados que nos ayudan a mantener el asunto desde cierto orden, con cierto orden. Estos grupos, en general, nosotros no es que les queremos dar más poder del que tienen, sino que muchas veces las comunidades desesperadas o las personas necesitadas se dejan llevar y se dejan manipular por algunos de ellos. Entonces, en cierta manera, de lo que se trata es de mantener los canales de comunicación lo más abierto posible para que no sea necesario usar un intermediario en el proceso. Pero no podemos hacer nosotros. En el caso del Triángulo, por ejemplo, hemos tenido enormes dificultades para conseguir las 191 viviendas, más que ya las tenemos prácticamente, pero el tema es, porque es un desarraigo concertado, pero el tema es que no podemos resolver el problema sin la ayuda de los constructores y inclusive de los dirigentes locales, como por ejemplo en el caso de Ñanita, en el caso del Triángulo, entonces que yo creo que ha cooperado bastante con nosotros. Son situaciones de mafias, de mafias institucionalizadas. Vamos a ver, yo no quiero hacer juicios de valor, ni quiero adelantar juicios sobre personas específicas o sobre situaciones específicas. Lo que yo he prometido primero es que no quiero hacer nada que parezca una persecución política, pero que si alguien tiene algo que se le encuentre que realmente es de una gravedad significativa, pues vamos a proceder a llevarlo a los tribunales si fuera del caso. De momento, mucho de lo que pasa no es visible dentro del sistema, ¿verdad? Entonces no es dinero público el que se pierde. Pero está afectando la ejecución de los afectando proyectos. Y yo estoy de acuerdo con la señora Contralora de que en realidad hay aumentos significativos de los precios de los proyectos que no se justifican dado cómo ha aumentado los índices de precios tanto de mano de obra como de materiales de construcción. Eso se les ha dicho a los constructores, pero realmente el gran problema que tiene el ministerio, aparte de que la oferta no coincide con la demanda, es el tema de cómo incrementamos realmente la competencia en el sistema. ¿Debería el Estado meterse a construir o no? No, no, porque yo creo que la experiencia práctica es que ponerse a construir, ¿verdad? Y no es de momento para nada la solución. Lo que sí tenemos que hacer, y lo estamos empezando con bonos comunales, es hacer competencia. Que se abra más, que haya más participación de otros grupos. Que haya más participación, porque el tema es que el Estado está como burro amarrado. Llegan los constructores y le ofrecen proyectos. ¿Cuántos grupos hay? ¿Grupos de qué? De que ofrecen, por lo general, participando en el juego. En realidad, por ejemplo, ayer estuve reunido con la Cámara de Pequeños Constructores. Ellos tienen 26 empresas, ¿verdad? Todas ellas trabajan generalmente en bonos individuales. Una gran parte del sistema es bonos individuales de 6,5 millones. Esas diferencias de precio tan grande, en cierta manera, es parte de este asunto. Pero por otro lado, empresas grandes puede haber menos de media docena, ¿verdad? Pero sí hay muchas empresas que están trabajando en el sistema. Algunas, en algunos momentos, tienen un poder muy grande, digamos, sobre la cantidad de viviendas que se dan. También hay que decir que, por ejemplo, en la GAM, nosotros nos estamos enfrentando con una situación en donde la sociedad costarricense usó muy mal las zonas planas de la GAM. Y eso quiere decir que en este momento estamos construyendo en Acerrí, estamos construyendo en Poás, estamos construyendo en ciertas zonas de Cartago, que son de mayor pendiente. Y entonces, al ser de mayor pendiente, los proyectos requieren de muros de contención, si no, no se pueden desarrollar. Hemos hecho análisis, digamos, en algunos cantones de Cartago donde se ven todos los lotes disponibles en una determinada comunidad para atender gente de esa comunidad y lo que hemos encontrado es que no hay ningún lote más plano que el que se escogió. Entonces, si queremos que realmente la solución esté dentro de la comunidad, tenemos que enfrentarnos a condiciones cada vez más difíciles desde el punto de vista topográfico.
Lo peor del caso, yo creo, de la historia de este sistema es que se ha mandado a muchas personas fuera de la GAM, digamos a Pocosí, a Sarapiquí, y entonces tenemos un doble problema. Ellos no consiguen trabajo, muchas veces salen de esos lugares. Estamos en este momento estudiando cuántas viviendas del sistema están alquiladas y tenemos la sospecha de que es un número bastante significativo. Si en un proyecto determinado el porcentaje de viviendas alquiladas es muy alto, eso significa que el proyecto fue mal localizado, ¿verdad? Y eso es parte del asunto. Pero, por ejemplo, cuando el BAMBI ha hecho evaluaciones de calidad o de satisfacción, contrata a empresas de afuera, pero mezcla los bonos individuales en donde la persona tiene todo el control sobre el bono que recibe, y esto es el 70% de los bonos, y esto hay que aclararlo para que la sociedad costarricense entienda que el 70% de los bonos casi no tiene ningún problema. Pero al mezclar eso con los que están en los proyectos, que es donde está el problema de todas estas cosas que hemos hablado, se esconde el problema que existe en los proyectos de una manera muy sutil pero hábil. Muchísimas gracias a Rosendo Pujol. Este es un tema amplísimo, don Rosendo. Sí. Tenemos a la Contralora esperando ahí en línea, Sí, pero no, le agradecemos muchísimo y que se mantenga un minutito aquí con nosotros, porque ahorita también vamos Así con es. deportes, hay muchísima información. Mucha información. Y vamos a tratar de ampliar mucho más, don Rosendo, este tema que es muy complejo, el Y de la vamos a vivienda. seguirlo.